Este era Robert Smalls y será el personaje principal de este video. Lo que él hizo y logró es digno de una película, así que pónganse cómodos, suban el volumen porque la caja del conocimiento se destapa. Robert Smalls nació el 5 de abril del 1839 en Beaufort, Carolina del Sur. Robert, como muchos afroamericanos de la época en el sur de los Estados Unidos, era un esclavo y le pertenecía a alguien. En este caso, su madre Lydia Polite, una afroamericana, era esclava de la familia McKee y por ende Robert, por el simple hecho de haber nacido, le iba a pertenecer a esta familia. Se cree que su padre era Henry McKee, el hijo del dueño de la plantación donde ellos vivían. A la edad de 12 años fue enviado a la ciudad cercana de Charleston a cambio de una paga que cobraría el propio Henry McKee. Primero trabajó en un hotel, luego trabajó en el puerto. Ahí encontró su pasión, aprendió bastante sobre la navegación y conducción de barcos. A la edad de 17 años conoció a su futura esposa, Hannah Jones, una esclava que trabajaba en un hotel local. Se casaron en diciembre del 1856 y tuvieron 2 hijos. Robert intentó comprar la libertad de su familia, pero el precio era muy alto y él no tenía ese dinero. La pareja estaba muy consciente de que en cualquier momento podían ser separados y que probablemente nunca se volverían a ver. Robert sabía que la única forma de garantizar la seguridad de su familia era escapando. Cuando la Guerra Civil estadounidense estalló en 1861, Robert tenía 22 años de edad. Conocía muy bien el puerto. Esto conllevó a que fuera asignado a la tripulación del buque CSS Planter, que era un transporte militar confederado con armas ligeras. Las labores del Planter eran realizar comunicaciones, el transporte de tropas y suministros, el estudio de las vías acuáticas y la colocación de minas. Desde el puerto de Charleston, Robert y la tripulación del Planter podían ver las líneas de las naves de la Unión que formaban el bloqueo externo del puerto. Cabe destacar que la guerra civil era entre la Unión, que eran los estados del norte, y la Confederación, que eran los estados del sur. La Confederación no quería abolir la esclavitud, pero los estados del norte sí. En abril del 1862, Robert empezó a planear la huida, pero sabía que no podía hacerlo solo, así que se lo comentó a otros esclavos de la tripulación. La noche del 12 de mayo, como era de costumbre, el Planter quedó atracado en el muelle. Los 3 oficiales blancos desembarcaron para pasar la noche en tierra y el resto de la tripulación afroamericana quedó a bordo como era de costumbre, pero según las leyes de la Confederación esto no se podía hacer. A las 3 a.m. del día 13 de mayo empezó la huida. Robert, como era un muy hábil piloto, iba a pilotear el barco. Se puso un traje muy similar al del capitán, se colocó un sombrero similar al que usaba el capitán y recogieron a sus familias en un puerto cercano. Ahora bien, lo más difícil empezaba. Debían pasar 5 puestos de control de la Confederación. Robert había estudiado muy bien a su capitán y sabía las señales que debía dar en cada puesto. Pasaron los 5 controles sin levantar sospecha. Ahora solo faltaba llegar al control de la Unión. Como era un barco militar, la Unión podía atacarlo y destruirlo y ahí quedaba el escape. Pero este le pidió a su esposa Hannah que llevara una sábana blanca. Se las ingeniaron para hacer una bandera blanca que significaba que se rendía, así la Unión no los atacaba. Cuando llegaron al puesto de control de la Unión, le entregaron el barco a la Unión y más importante aún los libros del código del capitán. Estos contenían claves de señales de la Confederación, un mapa de las minas y torpedos que habían sido puestos en Charleston y también fueron valiosos los conocimientos que tenía Robert sobre la costa de Charleston. Rápidamente Robert se volvió un héroe nacional en los estados del norte. Conoció al presidente de los Estados Unidos en aquella época, Abraham Lincoln, y el Congreso lo recompensó a él y a los 7 tripulantes afroamericanos con $1,500. Robert se unió al ejército de la Unión, donde se desempeñó como piloto de la Marina, participó en 17 batallas navales y logró convertirse en el primer capitán afroamericano en la historia de la Armada de los Estados Unidos. Luego de haber terminado la guerra, Robert regresó a Beaufort, donde compró la casa de su antiguo amo, y no solo eso, permitió que la anciana esposa de su antiguo amo viviera en ella hasta su muerte. También compró un edificio de 2 pisos en Beaumont para ser utilizada como escuela para los niños afroamericanos.
Robert se convirtió en congresista y senador del estado de Carolina del Sur durante la mayor parte de los años 1874 y 1886. También fue congresista estadounidense. Robert fomentó la legislación en Carolina del Sur del primer sistema de educación pública gratuita y obligatoria de Estados Unidos. Se retiró de la política y pasaría siendo recaudador de aduanas en Beaufort. Robert Smalls falleció el 23 de febrero de 1915 a la edad de 75 años a causa de la malaria y diabetes. Finalizaré el video citando esto que él una vez dijo. Acá se cierra la caja del conocimiento. Hasta el próximo video.